I ara els volem presentar a la nostra següent convidada, una dona de 50 anys que busca sa mare, les seues arrels. Li diuen María Jesús Cebrián Valero i ha vingut per tractar de trobar un fil del qual continuar estirant. María Jesús, molt bon dia. Hola, Clara, buenos días. M'agradaria que ens digueres en primer lloc què és el que posa en la teua partida de naixement. Bueno, a mí me dice que nací en el Hospital General o Provincial el 25 de marzo del 68 a las 11 de la mañana. I a tu què el fa sospitar que això no correspon o que no són els teus pares biològics? Pues a través de una denuncia que se puso en su día, el GRUME me estuvo investigando, el grupo de menores de la policía, hasta que estuvo investigando los libros del Hospital General. Hubo varias coincidencias, estuvimos haciéndonos pruebas de ADN, en concreto me hice con 4 mujeres que posiblemente podían ser mi madre, y las pruebas de ADN dieron negativo. Entonces, claro, si todo lo que hay es negativo, si he ido yo personalmente allí a través de una orden judicial que Enrique me la consiguió, estuvimos mirando los libros, todas las posibles madres que habían dado a luz. Però tu els teus pares adoptius el diuen en algun moment que tu eres adoptada? Sí, cuando me iba a sacar el carnet de identidad con 14 años, lo normal, te dicen, oye, si algún día quieres saber algo sobre ti, vas al registro civil y ahí te darán toda la información. Esto es lo que en su día pasó y con lágrimas en los ojos. Yo ya no quise tocar más el tema porque vi que mi padre pues estaba muy... ¿Estaba afectado? Sí, estaba muy afectado cuando me lo dijo. Él estaba solo porque él me crió estando solo. Mi madre adoptiva murió teniendo yo 10 años. Entonces él se tuvo que hacer cargo y estaba bastante afectado y me dijo, si algún día quieres algo, te vas allí. Yo, por más que he investigado, no he encontrado nada. Perquè és freqüent, Enrique, que durant els anys 60 i 70 les adopcions no es feren sempre de la manera regular. ¿Hay alguna manera de poder saber si en este cas es van fer bé o no es van fer bé? Claro, en el caso de María Jesús es el prototipo que nos crea muchas dudas y es importante que ahora repita su fecha de nacimiento y la ficha que ponéis, porque ella tiene que ampliar necesariamente a cualquier mujer que diese a luz en cualquiera de los hospitales de Valencia. Porque efectivamente, como bien ha dicho, conseguimos una orden judicial para investigar en los archivos del Hospital Provincial, investigación que luego reprodujo el GRUME poniendo una denuncia penal, y de todas las mujeres que dieron a luz en la fecha de su nacimiento se ha hecho 4 ADNs y ninguna es. Ninguna coincideix. Entonces, por así decirlo, la madre de María Jesús posiblemente no estuvo en el Hospital General y pudo ser traída desde otro hospital. Es así, María Jesús. Entonces, perquè María Jesús que va estar en el Hospital General y no figura el registre. Exacto, tanto nosotros primero por la vía civil como luego la Policía Judicial investigó en los archivos. Però això és normal, que una dona doni a llum en un hospital públic i que no figure en el registre? No debería ser normal, por eso las sospechas de que pueda ser realmente el parto se produjo en otro hospital privado y se inscribió allí para ocultar algo, ¿no? Lo cierto es que todas las mujeres que dieron a luz en las fechas de nacimiento de María Jesús se ha hecho el ADN, como ha dicho, en 4 ocasiones, lo ha comprobado, además ADN en diferentes laboratorios para eliminar sospechas de posibles manipulaciones, y ninguna es así. Ninguna es, aunque una en Galicia había un parecido físico sorprendente con la familia. Sí, hace 4 años me llamaron del laboratorio que había un 99,97. Lo que pasa es que 99,97 en paternidad no es un 100%. Tenemos que acercarnos. Se ha de arribar al 100%. Se ha de arribar al 99,99. Claro, había 15 marcadores. En este caso, como era tan próximo al 99,99, ampliamos marcadores, incluso me hice la mitocondrial, i al final resultó que també dio negativo. Tu sospites en algun moment que fins i tot eres o pots ser una de les víctimes de les trames de xiquets furtats per les característiques, podríem dir, de la teua família adoptiva? Yo sospecho que puede ser robada porque no aparezco en ningún sitio, ya no por las características.
porque no aparezco en ningún sitio. Claro, porque se dice que nació en el Hospital General y ninguna de las mujeres que dieron a luz en el Hospital General, la fecha de su nacimiento, es su madre. Eso es muy irregular. Nació en otro hospital i la trasladaron o la inscribieron como nacida en el Hospital General. D'altra banda, pel que fa a les famílies adoptives, hi havia algun tipus de característica, un patró que poguera definir-les? Bueno, no necesariamente eran ricos o acomodados porque muchos de ellos, como alguno afectado ha contado aquí en el programa, incluso se endeudaban para pagar esas donaciones, entre comillas, que se hacían a las casas cuna, ¿no? Eran familias, evidentemente, sin posibilidad de tener hijos, por lo tanto, destinaban ese dinero a su mayor ilusión, ¿no? Desde luego no eran familias humildes o pobres porque esas donaciones siempre se repite la característica de que eran donaciones importantes, pagadas a plazos o no, pero donaciones importantes. ¿Eren famílies religioses, podríem dir? No siempre, no siempre. No sé en el caso tuyo si... Sí, el mío, mi familia era muy religiosa, tenía mucho contacto con la iglesia, con las monjas, con... En mi caso no, mis padres no. No, i... Es lo poco que recuerdo de mi madre, porque ya digo que ella falleció teniendo yo 10 años. I has dit que ton pare es va fer càrrec des d'aquell moment de la teua educació. Vau parlar en algun moment seriosament de com es va produir la teua adopció? En el momento que él me lo transmitió, lo vi muy dolido, entonces ese tema nunca se volvió a tocar. Quines esperances hi ha en el cas de María Jesús, Enrique, de poder trobar a la seva mare biològica? Hoy por hoy ha hecho una labor de investigación tremenda, tanto primero contando con mi ayuda por la vía civil como luego con la ayuda de la policía judicial. Se ha hecho 4 veces la prueba de ADN pagada por ella. ¿Dónde está su madre si no es una de las mujeres que estuvo en el hospital provincial? Es muy difícil. Tenemos volcadas grandes esperanzas precisamente en el programa, que siga la racha de reencuentros y siempre es una ayuda. Los medios de comunicación, desde luego, esperemos que le puedan ayudar y las redes sociales y seguir investigando y hacer ese llamamiento de que cualquier mujer que diera luz, ¿en qué fecha, María Jesús? 25 de marzo del 68, supuestamente. En cualquier hospital de Valencia. O incluso en el general, pero en el general no son las mujeres, el ADN ha dicho que no, pues que se pongan en contacto con el programa. Doncs anem a repassar, si ens sembla, María Jesús, les dades, perquè el desitgem tota la sort del món en esta lluita personal que estàs duent a terme. Nosaltres insistim en la importància de la col·laboració de tots vostès. Qualsevol dada pot ser clau. María Jesús Cebrián Valero té 50 anys, busca la seva família biològica. Va néixer el 25 de març de 1968 a l'Hospital General de València. La va adoptar un matrimoni de Picanya, viu a Montserrat. Ella sospita que pot haver nascut realment al nord d'Espanya. És així? En cualquier lugar de España, creo yo. Porque como te traían de un sitio a otro, cuanto más lejos mejor, por eso he dicho el norte, pero vamos, podía ser perfectamente Madrid o podía ser... Perquè era un tema freqüent, que fins i tot també les trames de xiquets furtats que es pogueren traslladar d'un lloc a un altre. Hay un recorrido muy típico que es de Madrid al Horta Sud, es muy típico, pero podía ser, como bien dice María Jesús, des de qualsevol altre punt d'Espanya. Doncs no ens podem oblidar tampoc d'altres persones que han passat per ací, per este programa, i nosaltres volem repassar ara els últims casos amb Matías. Endavant. Sí, recordem altres protagonistes que han contat la seva història en el nostre programa. El primer, el de Pepa Izquierdo Antonino. Té 46 anys, busca la seva família biològica, va néixer el dia 5 de gener de 1972 a la Casa Cuna, Santa Isabel de València, i viu a Almenara. Aquest era el primer cas. Repassem també el cas de María Jesús Martín López. En esta ocasió ja té 63 anys, busca 2 fills. El primer xiquet va néixer el 10 de maig de 1979 a l'Hospital General de València. El segon xiquet va néixer el 4 d'agost de 1980 a l'Hospital Clínic de València i en el seu cas viu a Alaquàs. Ja ho saben, que si tenen alguna informació rellevant o pista que pugui ajudar a resoldre qualsevol cas de la trama de xiquets furtats, per favor, telefonen al 621 21 21 48. Qualsevol aportació, per xicoteta que puga ser, ja saben que és benvinguda. Gràcies, Matías. Ja saben que és molt important la seva ajuda. Insistim cada setmana i no ens cansarem d'insistir. Vull donar-los les gràcies ara a Enrique i a María Jesús per haver compartit amb nosaltres les seues experiències. Moltíssima sort en la vostra recerca. María Jesús, Enrique, vos ho agraïm amb este fort aplaudiment del públic que ens acompanya avui.